Hola, muy buenas. Hoy les quiero presentar a Alexandre Deulofeu, un historiador catalán que desarrolló una teoría que llamó la matemática de la historia. ¿De qué se trata la matemática de la historia y por qué me interesa? ¿Por qué me parece relevante entenderla? Básicamente, estudiando en profundidad todas las civilizaciones de la historia conocida de la humanidad, encontró una serie de patrones que, según él, se equivalen a los patrones de los seres vivos naturales. Y encontró también de que esos patrones son matemáticos y tienden a repetirse en ciclos. Ahora, uno puede decir, pero bueno, ya hay esta idea del pensamiento moderno que puede laboratorizar la realidad y eh, diseccionarla, analizarla, estudiarla, verla, ya lo escuchamos alguna vez. Pero hay algo que trajo Alexandre que no va por esa línea, es una narrativa diferente, porque él planteaba de que conocer estos ciclos nos hace salir del patrón inconsciente en el cual está hoy la humanidad, repitiéndose negativamente, sin aprender de sus errores del pasado. Sin ir más lejos, estamos al borde de generar una tercera guerra mundial. Ya lo vivimos eso. ¿Por qué lo repetimos? Y podemos llevarlo a muchos patrones que se van repitiendo. Las crisis inflacionarias, por ejemplo. O sea, 1848, 1989, 2001, por el caso argentino, ¿no? Pero también es global. En fin, él plantea de que conociendo estos ciclos podemos empezar a actuar conscientemente sobre la historia y transformarla. Suena como re lógico, pero yo creo que vale la pena meterse un poquito a conocer qué es lo que decía. Esa es mi invitación. Una casa del 1700. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, loco? Y les quiero presentar también a Julie de Deulofeu, su nieto, quien me recibió cálidamente en su hogar en Cataluña y estuvimos, bueno, compartiendo un asado, un hermoso día, muy buenos pensamientos, muy buenos sentimientos y esta conversación un poco sobre qué es lo que está pasando en el mundo y qué es lo que puede pasar desde su perspectiva. Se las comparto eh, para que, bueno, los que les interesa puedan ¿Esto escucharlo. lo escondemos o no? No, salud. Salud, efectivamente. Acá el ingeniero agrónomo nos cuenta un poquito bueno, este espacio que tenemos acá de agroecología, ¿no? Evidentemente. O sea, hace años ya, lo que ahora es bueno, un campo salvaje, era un vergel, ¿no? Habían tomates, berenjenas, pepinos, patatas, bueno, lo que te puedas imaginar, y lo podía vender a unos cuantos restaurantes dirigidos por personas valientes y sabias que prescindían pues de las normas ecológicas administrativas, que son todo menos ecológicas. Claro, son Y bueno, negocios. y lo que pasa es que esta gente eran mayores, fueron muriendo, fueron cerrando los negocios, y las nuevas generaciones, que es el drama que vivimos en Europa, pues no son tan valientes como las antiguas. Sí, es así, es triste, pero es así, ¿no? Si no, no hubiésemos estado 2 años encerrados y con un barbijo en la boca. Claro. Pero bueno, Controvertido. sí, evidentemente, si no, no vale la pena. Y aquí estoy empezando a recuperar un poco la huerta con los bancales profundos, que una vez están instaurados te dan mucha más tranquilidad, paz y menos trabajo. Claro. En los tiempos que corren pues se agradece. Y tenemos aquí una variedad de cosas hibernales, los famosos calçots, que se hacen con salsa romesco, que ahora el que está filmando va a degustar. Qué rico, sí. Y unas habas que van a ser Hermoso. tempranas, hubiesen sido más tempranas, pero las heladas se las cargaron, pero han recuperado su potencial. Bueno, y lo que va, bueno, se está imaginando lo que va a ser. Y ahora nos va a mostrar un poquito sobre la biblioteca. El tiempo pasa deprisa. Entonces se instaló 6 meses para ordenar todos los patrones que había de Deulofeu, que eran muchísimos, que dejó desordenados cuando murió en el 78. Por aquí aún puedes encontrar algunas carpetas. Entonces también ordenó la biblioteca, puso
la clasificó por materias. Este es el punto en lo que a mí me resulta relevante la narrativa de la matemática y la historia, ya que mediante el conocimiento de la naturaleza de sus ciclos, no solo podemos evitar a conciencia, por ejemplo, guerras innecesarias o crisis estúpidas, sino que podemos co-crear colectivamente procesos pacíficos de civilización humana. De hecho, él pensaba que la humanidad, al conocer estos ciclos, puede aprender de sus errores pasados, evitarlos y hasta transformarlos positivamente. De hecho, él pensaba de que tendíamos, si tuviéramos este conocimiento, a generar una confederación internacional de pueblos que pueden co-crear un mundo feliz, un verdadero nuevo orden mundial, positivo. Bueno, querido Juli, ¿nos contarías un poquito qué es la matemática de la historia? Bueno, yo te puedo contar dos versiones. La versión antigua y la versión que descubrí este verano haciendo el trabajo de final de máster sobre la Argentina, ¿no? Entonces, básicamente va a servir, es lo mismo, pero con unos matices que yo pienso que son muy interesantes. En cualquier caso, la matemática de la historia, ¿qué es? Lo que hace Deulofeu, una locura, ¿no? O sea, estudia y compara las grandes estructuras históricas de diferentes espacios temporales y geográficos. O sea, nadie duda, ¿no?, que existieron los egipcios, los griegos, los mesopotámicos, los occidentales, las culturas mesoamericanas. Lo que nadie había llegado a pensar nunca es que éstas pudieran responder a una especie de ley histórica, ¿no?, una recurrencia. De manera que hay espacios de experiencia que viven su momento histórico y en función del momento histórico tú sabes qué expectativas puedes esperar. O sea, los historiadores esto no lo tienen en cuenta. Ellos piensan que en cualquier momento, en cualquier lugar, puede pasar cualquier cosa. Y esto no es así. El mundo es para Deulofeu, como decía Abelardo Gavancho, es una especie de gran tablero de ajedrez. Claro. Donde los jugadores que sabemos de qué va la partida, jugamos con las cartas marcadas. Entonces, Deulofeu, ¿qué nos dice? Todos estos territorios dan lugar a procesos culturales o de civilización que van a durar, caramba, 5.100 años, divididos en 3 fases de 1.700 años cada una. Y cada una de estas fases con 2 periodos bien determinados. Una Deulofeu decía, de fraccionamiento territorial y la otra de unificación. A mí me gusta más utilizar para la primera la fase de construcción y deconstrucción. Se desconstruye lo viejo para crear algo nuevo y cuando parece que estás llegando al punto culminante que puedas decir, eureka, lo hice, entonces algo falla. Deulofeu, Abelardo, Gavancho decían, fallan los filósofos. De aquí la importancia de la logosofía para ambos. Y entonces se cae, no para peor, sí para diferente, en la fase de unificación territorial, donde todo se unifica bajo un poder a veces cruento, a veces no tanto. Y cambia la manera de vivir. Pasas de ser libre en medio del caos a vivir ordenando el caos. Con lo cual, estas pulsiones centrifugadoras y centrípetas se mantienen a lo largo de los 5.100 años. A veces ganan unas, a veces ganan las otras. Con lo cual, hay un dinamismo histórico que, si lo conoces, te permite entender por qué sucede lo que sucede. Por ejemplo, en Europa, para poner un ejemplo, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿qué está pasando en Ucrania? ¿Cuántos actores hay? ¿Cuántos hacen bien su papel? La respuesta es ninguno. Ninguno. Ni Putin, ni Zelensky, ni Europa, ni mucho menos los Estados Unidos de América. ¿Por qué sería que ninguno? O sea, no están jugando un... Porque están jugando en un territorio, que es la zona eslava, y Ucrania está haciendo de frontera una Ucrania ortodoxa y otra Ucrania católica, en un territorio que está iniciando su segundo ciclo histórico, o sea, fase de fragmentación. O sea, cuando Putin dice, yo quiero salvar a la gente del Donbass, pues yo lo aplaudo, porque tienen derecho a escoger lo que quieren. Pero cuando Putin ya se va a Kiev, dices, aquí ya no hace falta. Cuando Zelensky ya, con la revolución, entre comillas, del Maidán del 2014, empieza a maltratar a la gente que quiere ser rusa, se está equivocando. Claro. Cuando la OTAN interviene en un territorio de fragmentación demográfica, nunca vas a conseguir que aquello se unifique otra vez. Claro. Y Putin nunca volverá a ser un zar. Claro. Al contrario, Rusia está formada por más de 100 nacionalidades diferentes, con lo cual en los próximos 650 años vamos a ver cómo esto va implosionando. Puede hacerlo de manera graciosa, o por la fuerza, o por la acción de fuerzas externas. Evidentemente China se está
como se llama, fregando las manos, ¿no? Porque allí tienen Claro. mucho donde tocar. Donde pueden agarrar, digamos, China en las fronteras con las Evidentemente, naciones que están evidentemente, bordeando. evidentemente. Es interesante esta lectura. Entonces en Europa hace seguidismo de Estados Unidos y Alemania es la que debería coger las riendas, pero una vez los americanos se cargan el gasoducto, que realmente está sufriendo las consecuencias, es la Alemania industrial. Claro, como que queda en el centro Alemania de nuevo, entre Rusia Se y está Estados Unidos. o sea, Alemania se está equivocando otra vez. Se equivocó al hacerlo en el 45, Mm, más en las formas que no en el fondo, aunque esto pueda parecer una locura. sí, Y ahora este pasado que no pasa, que no dejan, que no lo abandonan. A Gabancho siempre decía una frase: mejor olvidar. O sea, pasado es pasado, aprender de él, ¿no? Entonces, Sí. a Alemania le cuesta entender cuál tiene que ser su papel en la Europa que tiene que venir. Probablemente si es castigada como consecuencia de esta guerra no querida, alguien va a darse cuenta de que hay que cambiar de una vez por todas este dinamismo casi de cristiano, ¿no? De castigarse por Claro. los pecados de nuestros abuelos. el látigo. El látigo. Sí, sí, Los que en abuelos Europa murieron. está. Y te puedo hacer una pregunta. Sí, con, puedes con la hacer. lectura de la historia de la matemática, por ejemplo, ¿se visualiza ahora una potencial guerra mundial? O sea, así como fueron la primera y la segunda, una tercera con... No. ¿No? Puede haber que esto sí, claro, la historia es muy compleja. Sí, Entonces, el principio básico de la matemática de la historia es decir, si tú quieres saber lo que va a pasar en los años que tienen que venir, cógete la historia, te vas 1700 años antes a ese pedazo de mundo y vas a ver lo que ocurrió. 1700 años Sí, sería sí. cuando se empieza a repetir un ciclo. Efectivamente. Entonces, hace 1700 años ese mundo se estaba conformando como va a empezar a conformarse ahora. ¿En qué? No lo sabemos. Claro. Pero lo que sí sabemos es que cualquier intento de unificar, sea por parte de la OTAN o de Europa o por parte de Rusia, va a fracasar. Con lo cual, si queremos evitar pues 15 o 20 años de luchas fratricidas que no van a llevar a ninguna parte, ¿podemos llamarle guerra mundial? Sí, pero no, porque mucha gente no va a intervenir. Pero que aquello va a ser un polvorín en los próximos 600 años es indiscutible. Claro. Entonces, si saben que lo natural es que se vayan fragmentando y apareciendo nuevas formas pequeñas de gobierno, pues bingo. Ok, Si o sea, alguien- esa es la tendencia ahora. esa es la tendencia. Una Por descentralización eso del digo, poder. Si Putin solamente hubiese dicho, voy a buscar la libertad del Donbass y del Donetsk, perfecto. Una vez los has liberado, les das su autonomía, repúblicas independientes y perfecto, porque sigues bien la historia. Claro, Cuando quieres recuperar el viejo imperio, te estás equivocando. claro. ¿Y hay gente en la élite, digamos, los que rigen hoy las diferentes instituciones, que sepa algo de esto? Que sepa, digamos, las líneas de la historia y vayan Y mira, ahora lo que voy a decir... en estas dos fuerzas que seguramente alguien va mencionaste. a ponerse las manos en la cabeza, ¿no? Pero de los últimos 20 años, el único dirigente mundial, Sí, quizás la Merkel parecía, pero no se atrevió, sí. pero que realmente entendió y leyó muy bien la matemática de la historia era Donald Trump. Mirá, Donald qué Trump loco. dice, el loco, ¿Pero que lo leyó? Dios ¿Lo los leyó bendiga, literalmente, decís? Dios bendiga a los locos. Ok, Porque Trump dice, América para los americanos. ok. Y durante su mandato hubo una cierta y discutible tranquilidad militar. Es verdad, Es cierto. es verdad. Además, el señor se fue a ver al coreano del norte y lo apaciguó. Se retiró de la OTAN. Se retiró de Afganistán, del Próximo Oriente. Además, que no es que él o sus asesores vieron cómo, este es un tema fantástico, cómo la demografía americana en los últimos 20 años, coincidiendo con el ascenso de la China, ha provocado un aumento brutal de las muertes de americanos entre 45 y 60 años, es decir, la Ah. gente que vivía del sector secundario. Entonces, por eso Trump dice, hay que recuperar la industria para Estados Unidos. Con lo cual, ¿quién es mi enemigo? La China. Claro, Pero no me voy a enfrentar con armas, Militarmente. porque voy a perder. Hago una guerra comercial. Eh. Se lo cargan, porque se lo cargan, como muchas veces se cargan a gente, y el siguiente presidente, que está en manos de los halcones americanos, del Congreso, lo primero que hace es iniciar una guerra salvaje que Claro. está arruinando Europa. Pero solamente hace falta ver quién está ganando en la bolsa, ¿no? Pues la bolsa ganan las grandes empresas americanas. claro.
¿Y ellos son una de estas fuerzas que leen digamos, la historia de alguna Eso forma? podría parecerlo porque cuando Deulofeu, en los años 70, Deulofeu se pone en contacto, o se pone en contacto con Deulofeu, un general de brigada venezolano, que se llamaba Bolívar, un hombre épico. Wow. Y también se entusiasma con la matemática de la historia. Entonces él lo que hace es aplicar la matemática de la historia al mundo militar o a las guerras. Y entonces hace su tesis doctoral en la escuela de la guerra de ese momento, que era la OTAN actual, y envía su tesis, que fue calificada pues con las mejores notas, a todos los al Pentágono. Entonces los americanos conocen la matemática de la historia. Yo siempre he dicho, esta decadencia lenta de América podrías tener en cuenta o podría basarse en que conocen bien la matemática de la historia. No están consiguiendo una tranquilidad social, ¿no? O sea, hay muchos articulistas, gente de opinión, que dicen, igual van hacia una guerra civil, ¿no? Lo del Capitolio, que lo que pasó. Tenía más de Webster que de realidad, no deja de ser una muestra, ¿no? De que puede ir a una guerra civil que implosione Estados Unidos. Y hay otros temas que son muy interesantes, que la gente parece que no sepa leer, ¿no? O sea, tú coges el mapa electoral americano y tienes un centro de color rojo y me parece y los extremos de color azul. Si quieren evitar problemas, que se partan en dos. Claro. Tú coges Brasil, las últimas elecciones, con este amigo Lula, que es increíble, ¿no? Dice, quien no se ponga la vacuna no tendrá derechos, madre mía, ¿no? Interesante, claro. Esto es una broma, pero es así. Y ves también que hay dos mundos de votantes totalmente diferenciados. También deberían partirse. Y si nos vamos a la Argentina, a la cultura del plata, vemos que hay tres Argentinas. O sea, la Argentina vieja, la incaica, la Argentina que nace alrededor del plata, y esa Argentina maltratada por el capital inglés durante las batallas de la Guerra del Desierto con el general Roca, donde esa metáfora, ¿no?, que de Sarmiento se convirtió en una realidad. Claro. El desierto cultural se convirtió en nada, ¿no? Vamos a matar. O sea, la región patagónica. ¿Ahí estaría emergiendo la nueva Argentina? Aquí es el punto que debemos trabajar mucho. O sea, hay tres Argentinas. Una muy vieja, que es la parte de Salta, de arriba, tocando Bolivia, cerca del Alto Perú. La que estuvo dominada por los incas. Claro. En la fase federal imperialista, porque luego vinieron los españoles. Claro. Con lo cual hay una diferencia de 650 años entre esta zona y Buenos Aires. Tenemos la zona central, que es la zona rica, la que da dinero, que está cansada de pagar dinero pues a estas provincias que no dan, ¿no? Entonces por eso aparecen también movimientos disgregadores, ¿no? Creo que era el gobernador de Mendoza que decía quizás deberíamos romper el país, ¿no? En el 2001 con esa crisis brutal, Héctor Real de este país está a punto de desaparecer, o el gran historiador vuestro que decía lo mismo, ¿no? Argentina es una experiencia que falló, no. Si entendieran que es Argentina, no falló. La generación del 37, ¿qué le ocurre? Que hace lo que toca. En el primer ciclo histórico siempre buscas la respuesta fuera y se enamoran de franceses e ingleses. De los españoles no. Pero franceses e ingleses sí. La generación del 37, allá en 1800. Sí, claro. Se enamoran de la Revolución Francesa. Graso error. Claro, uno de los grandes errores de la humanidad, ¿no? ¿Y qué onda hoy, digamos? ¿Dónde estaría Argentina? ¿Dónde estaría yendo? Argentina le Porque pareciera que estamos bastante en caos autodestructivo. No es que están en caos. La Argentina hay que entenderla como un niño pequeño. Claro, te la comparas con Europa, que lleva 5.100 años de vida. Claro. Algunas zonas, ¿no? O China, que también está así. La comparas con con el sudamericano. No las culturas mesoamericanas, no, pero la Patagonia, ¿cuántos años tiene de civilización, entre comillas? Claro. Apenas 100. Claro, como muchos. Buenos Aires fue conquistada en 1500, o sea, antes no empezó su proceso, pues tardaron tiempo, ¿no? O sea, la Argentina se encuentra 1500 más, que estamos en el 2000 ahora. Sí, unos 500. Nos quedan 150 años para llegar a la plena democracia. O sea, hasta 1810 teníamos lo que llamaba Deulofeu la aristocracia feudal sacerdotal, que era, en este caso, la aristocracia española. Claro. Con la revolución, con la libertad en 1810 aparece la élite, una aristocracia de la riqueza ya autóctona. Claro, los liberales, riqueza, pero que tiene una sociedad pues que suerte tenía de los caciques y de los cabildos que, por ejemplo, Rivadavia odiaba a muerte, ¿verdad? Porque eran un contrapoder a esa Argentina que él quería imaginar como una Francia. Claro. Claro, bueno, Rivadavia se enfrentó incluso a San Martín, ¿no? Efectivamente. O sea, y quien es lúcido en la Argentina es Artigas. Mira.
¿Por qué? Porque él habla de la Liga de los Pueblos Libres. Claro. Si le hubiesen hecho caso, mucho mejor le hubiesen ido las cosas a la Argentina. Pero una especie de confederación, digamos. Efectivamente. Real. Por eso cuando las provincias orientales, Uruguay se separa, Uruguay funciona diferente de Argentina. Pero Argentina como mínimo son 3 países en uno. O se ponen de acuerdo y entienden que son 3 realidades cognitivas totalmente diferentes, o este caos espectacular, visto desde fuera, no sé si desde dentro, se va a mantener cada vez más. La aristocracia de la riqueza, o sea, ¿qué pretendían? Los argentinos sabéis bien, ¿no? O sea, Sarmiento, Alberdi, vamos a repoblar el país, vamos a que nos vengan gente de fuera. Pero claro, la gente que les vino no eran las que ellos esperaban. Claro. Les llegaron gente, proletarios, gente que conocían los procesos revolucionarios. Claro, socialistas, anarquistas. Efectivamente. Se les armó el quilombo, digamos. Entonces, esto que da lugar al acceso lógico de esta gente al poder, pues también tenían derecho. ¿Quién consigue esto? Perón y su mujer. Okay. Y no hay nadie bueno ni malo en la historia. Perón y Eva logran como integrar las argentinas por un tiempo, ¿decís? Sobre todo lo que hacen es integrar a la gran masa de argentinos desheredados, que eran la gran mayoría. Claro. Porque cuando Alberdi se inventa esa Argentina para la Constitución, ¿cuál era? Del 53. Sí, 53. Dice, bueno, habrá daños colaterales, no tenemos que preocuparnos del pobre. Ya, esto lo hacemos por su bien. Claro. Una visión muy europea, digamos, eurocéntrica. Tipo, la masa va a construir, nosotros, ¿no? Después le va a desbordar a ellos. ¿Cómo se llama? Echeverría decía, ¿cómo les vamos a dar el voto a esta gente? Claro. Y Perón y Eva hacen como un pasito más allá. Evidentemente. Entonces, pero claro, ¿qué ocurre? Que el paso más allá de Perón y Eva, que es desesperado, tampoco es gratuito. O sea, tú cuando has estado sometido casi 150 años a todos los desmanes del mundo, vas transmitiendo de generación en el ADN una rabia y un odio contra aquello. Cuando estos desheredados llegan al poder, tampoco actúan de la mejor de las maneras posibles. Pero es lógico. El humano no sabe cómo funciona la cosa. En medio del caos, que tenía que emerger? Pues un orden, una dictadura, que algunos celebraron y otros no. Y acá hablas de cuando lo sacan a Perón, digamos, en 55, con golpe militar, bombardeo de Plaza de Mayo y la CIA por detrás. Por ejemplo, claro. Entonces, siempre en el primer ciclo histórico, sobre todo, el país autóctono sufre la injerencia continuada de las grandes potencias. Fíjate, Argentina es un ejemplo paradigmático. Primero, los españoles. Pero como los españoles llegan en un momento de su historia... Primero los incas. Claro, muy bueno. Primero los incas, del noroeste, muy bien. Luego vienen los españoles, en su fase. Los franceses pasan más desapercibidos, pero no a nivel intelectual. En cambio, quien realmente se lo pasan muy bien en Argentina son los británicos, ¿no? El famoso empréstito de Rivadavia, que aún dice figura, ¿no? Sí. Cuando se retira los americanos, hay los ingleses, aparecen los yanquis o los chinos actualmente, que son los que manejan capitales y la vida de ese territorio, que si lo dejaran a su aire, probablemente hubiese ido mucho mejor. Claro. Pero la historia de la humanidad es la misma. O sea, en España, el primer ciclo histórico, en la península ibérica, los pueblos autóctonos beben de fenicios y griegos. Claro. Son... Los autóctonos eran los tartesos y los íberos. Tartesos al sur y los íberos. ¿No? Que eran, o sea, ellos conectan, norte, conectan con lo atlante, o sea, con la civilización previa. Claro. Vienen los pueblos aparentemente un poco atrasados respecto a fenicios y griegos. 650 años, pues, de el primer ciclo histórico, que es la cultura ibérica famosa. Cuando esto empieza a declinar, vienen los fenicios malos, que son los cartagineses. Pero no son tan malos, ¿no? Porque hacen pactos con los reyezuelos ibéricos y bueno, iban haciendo fase federal del imperio. Pero luego llega, en la fase de plenitud, a Roma, que estos que son malvados, son muy malvados, o sea, son tremendos, las causus belli son los amos de las causus belli. Claro, o sea, buscan las excusas para conquistar. Para guerrear y conquistar. Y luego de convertir la península ibérica y media Europa en un baño de sangre, instauran la Pax Romana. Claro. En ese momento de máxima despersonalización de los seres humanos, cualquier ciudadano del imperio, como Trajano, que era español o hispano, podía llegar a ser emperador del imperio. Claro. Pero como no hay nada que dure para siempre, los imperios tienen una vida media de 550 años,
el país empieza a declinar. Entonces aparecen en la segunda fase imperialista en la península ibérica, muere el primer ciclo imperial formado por cartagineses y romanos, y aparecen los otros, los germanos, visigodos, godos, ostrogodos, árabes, en 711, bizantinos, francos. Y empieza otra fase de unificar el territorio, pero ya no será ni tan cruenta ni tan dura como fue la primera. Así pasarán 1050 años hasta que, alrededor de 800, Europa inicia su segundo proceso evolutivo, que es el de máxima creación, y aparece el románico y aparecen los Pirineos orientales en lo que hoy sería pues Cataluña, ¿no? Claro. Y a partir de aquí pues ya conocemos un poco la historia, un poco a donde llegamos hoy. tenemos una mal llamada reconquista, que no fue una reconquista, sino que fue unas, como pasa en Argentina ahora, luchas internas entre todos. La reconquista sería que los católicos van bajando desde el norte hasta Granada. Esto no es cierto. O sea, realmente los árabes y los católicos hacían ententes cordiales. Claro, se iban haciendo alianzas. A veces se enfadaban entre ellos con los otros, o sea, hasta que se van conformando 3 o 4 núcleos grandes, que llega a su punto culminante con los reyes católicos, en 1479, y se inicia la fase imperial o unificadora del segundo ciclo europeo. Y por ejemplo en España, cuando caiga el Estado español, que está a punto de hacerlo, pues vendrán los alemanes o la Unión Europea. Veremos a ver qué nombre le dan a la cosa, ¿no? Pero tuvimos España, luego tuvimos Francia, Inglaterra, Alemania. La lucha de imperios. O sea, ahora podría ser que venga, decís, Alemania. Ahora le toca a Alemania. Fue? Si no, fallaría la ley. Claro. Bueno, buenísimo. Esto es lo que hay. Tenemos bastante ya para... Mucho, ¿eh? Sí. Y así nos vamos despidiendo de este video aventura de la matemática y la historia con Juli. Espero que les haya gustado y si no, sigan participando. Suscríbanse, compartan, seamos todos parte de un cambio positivo. Estamos entonces ahora en el... Estamos en medio del bosque de Deulofeu. Él venía aquí cuando era más, bueno, incluso mayor, con 70 años, alargaba un cable eléctrico desde la casa, o sea, son casi 200, 300 metros, con la radio, con un transistor, y escuchaba France Musique, y escuchaba Bach y a Mozart, que se confundían con los, bueno, con los árboles, con los pájaros, ¿no? Que ahora en primavera pues todos corren. Y saltando esta valla que se puede observar o no, hay otro lugar que da a un precipicio donde pasa un río, que cuando tiene aguas es muy verde y muy limpio. Y Abelardo Naranjo, argentino insigne, definió como el templo del pensamiento. Él le decía que allí se podía sentar y sentía como las ideas madre, si los logosófos sabrán de qué va, penetraban en su mente y le permitían, ¿no?, entender un poco de qué iba esta locura que es la vida. La vida en el planeta Tierra. Efectivamente. Maravilloso. Gracias por ello. Bueno, aquí estamos.